Hola, buenas tardes, profesor. El día de hoy, mis compañeros y su servidor vamos a exponer acerca del método Simplex. Buenas tardes. El día de hoy explicaremos el método Simplex con un ejemplo. El problema planteado es: una compañía minera produce lignito y antracita por el momento. Es capaz de vender todo el carbono producido, haciendo la ganancia por tonelada de lignito y antracita de 4 y 3 unidades monetarias, respectivamente. El proceso de cada tonelada de lignito requiere 3 horas de trabajo de la máquina de cortar carbón y otras 4 horas de lavado. Por otra parte, el proceso de una tonelada de antracita requiere para las mismas tareas 4 y 2 horas respectivamente. El tiempo disponible diariamente para cada una de estas actividades es de 12 y 8 horas respectivamente. Además, se desea producir diariamente al menos 4 toneladas de carbón. 1. Plantear el problema de programación lineal para determinar el número de toneladas de lignito y antracita que deban producirse diariamente con el fin de maximizar la ganancia. 2. Usar el algoritmo del simplex para resolver el problema por el método de las dos fases. Primeramente debemos construir una tabla, que sería la siguiente. La primera de ellas es la de costos, o en este caso es una tabla de ganancias. En la primera fila por encabezado sería material, que tendríamos el lignito y antracita. En la segunda fila tendríamos ganancia producida, que serían las unidades monetarias, que serían lignito 4 y antracita 3. En la siguiente tabla tendríamos material, que sería lignito y antracita. También tendríamos horas de cortado por TN, que serían 3 y 4, y horas de lavado, que serían 4 y 2. La siguiente sería esta tabla. Tenemos la restricción del tiempo disponible diario para cada máquina, que tendríamos la primera columna, que sería proceso, y la segunda serían horas disponibles diariamente. En la primera columna de proceso sería lavado y cortado, que serían 8 y 12. Bueno, ya con estos datos de la tabla, sabemos que tenemos que plantear el programa de programación lineal. X1 se representará como toneladas de lignito producidas y el X2 como toneladas de estancia producidas. Lo que queremos maximizar es que el método Simplex se hará una tabla. Ya será la función del objetivo y así vamos a construir las restricciones. Comenzaremos por el proceso de lavado. Y aquí pueden observar que para cada día tenemos que 3x1 más 4x2 es mayor a 12. Y ya que para cada día el número disponible de horas lavado es 12. Analógicamente para el cortado tenemos que tener que 4x1 más 2x2 es mayor a 8, ya que 8 es el número de horas disponibles para la máquina de contado. Finalmente, la última de las secciones es la de nuestro objetivo de toneladas de producción, que está representada por x1 más x2. Comenzamos entendiendo este largo enunciado. Para ello tuvimos que construir algunas tablas. La primera de ellas se consta de este caso, una tabla de ganancias, en la cual va a llevar el material y la ganancia producida. El lignito lleva una ganancia producida de 4 y la estancia una ganancia de 3. Por otra parte tenemos otra tabla en la cual llevamos el material, las horas de cortado y las horas de lavado. Del lignito tenemos que son 3 horas de cortado y horas de lavado 4. Y en la trancia 4 horas de cortado y 2 horas de lavado. Uniéndonos a esta tabla, la restricción de tiempo disponible diario para cada máquina tiene que llevar por lavados son 8 horas disponibles diariamente y en el cortado 12 horas. Bueno, y ahora ya podemos resolver el problema de programación lineal usando el método simplex o el método de las dos fases. Bueno, y en este caso se usará el programa calculador de problemas de programación lineal simplex. Bueno, primero colocaremos cada uno de los pasos. Primero introducimos el problema en esta tabla. Y aquí, por ejemplo, el cost vector nos dice que es CO, C0, C1, 4 y 3 respectivamente. Y aquí abajo en el apartado donde nos dice Constraint Matrix, nos habla que son X0, 3, 4 y 1. Acá sería X1, que es 4, 2 y 1. Aquí ya tendremos introducido nuestros datos que nos mostró el problema al inicio. Aquí donde nos dice que los sinks es menor o igual y al último mayor o igual, que sería X0, que es 12, 8 y 4. Bueno, aquí en la siguiente tabla, que es el paso 1, nos muestra
la tabla ya, por así decirlo, en el de método simplex, que tiene por nombre Next Iteration, que por ejemplo aquí en el X0, que ya habíamos visto los valores anteriormente, es 3, 4 y 1, y al final nos agrega el -8, que es el que da la igualdad o menor que y todo eso. Aquí dentro del X0 a los lados tiene X1, X2, X3, X5 y X6, X7. Aquí por así decirlo, se le llama al estilo de método simplex. Tenemos que es el 4, el 2, el 0, el 1, el 0, el 0, el 1 y el 0. Aquí aún no estaría resuelto nuestro problema por el método simplex. Así que en el siguiente paso, que es el paso 2, que se muestra aquí mismo, en la siguiente imagen, que igual es en el mismo apartado de Next Iteration, aquí en X1 ya estamos metiendo los valores que es 5 entre 2 en X1. También abajo respectivamente es 1 entre 2 o 1 y abajo 1 entre 2 y daría como resultado -3. Esto aquí ya todavía no está resuelto porque si nos damos cuenta nuestros valores a los lados en X2, en X3, en X4 y los que siguen pues no están resueltos como lo pide el método simplex. Así que en las siguientes diapositivas se podrán seguir viendo los pasos a seguir. Después tendremos que alterar alguna o varias de nuestras restricciones para ello. Para ello tenemos que hablar con el dueño de la fábrica y le enviaremos un email diciendo que no es posible producir 4 toneladas diarias de carbón y cumplir con todas esas restricciones que nos pone. Y pues hay dos opciones. La primera es o relajamos nuestro objetivo, o la segunda, que sería buscamos el método de relajar esas restricciones. El jefe nos responde que había un error y que el objetivo real es producir 3 toneladas de carbón. Introduciremos este nuevo dato y nuestro problema de programación lineal, eso es cambiarnos a las últimas restricciones por x1 más x2 igual o menor que 3. Introducimos el nuevo problema simplex y ahora así obtenemos esta tabla. Vamos con el paso 3. Como se puede observar, nuestro problema ha salido sin una solución óptima, porque las restricciones fueron demasiado fuertes y nuestra región factible es vacía. Bueno, si representamos gráficamente esta región, nos va a aparecer el conjunto vacío. Esto significa, o bueno, se debe a que no se pueden satisfacer las 3 restricciones a la vez.